Había un grupo de 15 o 20 muchachos, jovencitos, y corrían por el patio de la escuela, el playground de la escuela donde yo estaba. Estaban ondeando una enorme bandera puertorriqueña. Era el año 1970. Algunos de ustedes ni siquiera saben de qué década yo estoy hablando, el resto sí. Y había una ola, un sentimiento corriendo por todos los vecindarios hispanos. Había una de nacionalismo independentista puertorriqueño. Y este movimiento se identificaba con un grupo activista y revolucionario llamado los macheteros, que todavía existen, pero ya no. Pero en aquel entonces era un grupo revolucionario, en un sentido hasta terrorista. Explotaron bombas en diferentes sitios. Yo estaba jugando basquetbol en una cancha en ese patio, cuando vimos acercarse ese grupo a toda velocidad. Vimos que se detenía frente a algunos muchachos y les hacían unas preguntas. Y si el muchacho besaba la bandera, ellos los dejaban. Pero si no besaba la bandera, le entraban a palos. Inevitablemente llegaron donde estábamos jugando y no había manera de escaparse. Llegaron donde un amigo mío afroamericano y le preguntaron, y él rehusó besar la bandera y le entraron a pescozones. Otro amigo mío que era oriental, era chino, le entraron también a golpes porque él rehusó besar la bandera. Y llegaron donde mí. ¡Que viva Puerto Rico libre!, yo grité. Y le planté un beso traicionero a la estrellita azul de aquella gran bandera. Me escapé de una paliza, pero me gané el desprecio de mis compañeros. Tú no eres puertorriqueño, me dijo uno. Y sus rostros demostraban ese enojo en contra de mí, especialmente el que había recibido los azotes. Yo no tenía excusa. Por falta de valor, me había identificado con algo que no era mi identidad. Y en vez de estar dispuesto a sufrir mis azotes por identificarme como dominicano, opté por no sufrir. Me libré del sufrimiento de los golpes, pero me gané el desprecio de mis amigos. Y sufrí la vergüenza de mi cobardía. De una manera u otra, yo creo que ese día yo debía haber sufrido, ¿verdad que sí? Y saben, yo amo a los puertorriqueños, pero soy dominicano de nacimiento, cubano de padres y americano de bandera. Así que, pero amo a mi pueblo puertorriqueño, pero ese día no debería haber besado esa bandera. Pero sí me libré de 2 o 3 azotes. Mira, la vez pasada hablamos del sufrimiento y dijimos que el sufrimiento es inevitable. Dijimos también que el sufrimiento es uno de los 3 grandes temas que Pedro toca en esta carta, dentro de otros, y los 3 que yo he escogido para discutir con ustedes. Hemos titulado esta serie de sermones Extranjeros y Peregrinos, porque somos extranjeros aquí, no somos de aquí. Espiritualmente hablando, somos del cielo. Pero estamos aquí en esta tierra y estamos peregrinando en esta tierra. Pero eso de ser extranjeros y peregrinos es una identidad especial y específica que tenemos, que también debe causar en nosotros una conducta. Segundo tema. Y el tercero, el tema del sufrimiento por ser extranjeros y peregrinos. Así que estos 3 grandes temas, mi identidad como extranjero y peregrino, mi conducta en esta tierra como extranjero y peregrino, y por fin entender que voy a sufrir en esta tierra por ser un extranjero y un peregrino. Y la vez pasada hablamos de 3 razones por las cuales sufrimos, que yo opté por hablar con ustedes, ¿verdad? Sufrimos porque estamos en una creación que está dañada por el pecado. Y por eso nos enfermamos. Y por eso morimos.
por eso nos da cáncer, por eso nos dan enfermedades, por eso tarde o temprano cada uno de nosotros tiene que morir. Por eso cuando hablamos el viernes del asma, en una charla que nos dio la doctora Valerio, gracias, pues dijimos que hay cosas en el ambiente que causan en mi cuerpo una reacción, lo cual no hubiese sido así si Adán y Eva no hubiesen pecado. Vivimos en una creación caída y dañada por el pecado. También mencioné que sufrimos porque a veces estamos siendo castigados por Dios o como consecuencia de pecados que hemos cometido. Y también hablamos del sufrimiento que no tiene explicación. Y usamos el ejemplo de Job. Para Job no había explicación para su sufrimiento. Y con todas las preguntas que él hizo, nunca recibió una respuesta de parte de Dios. Pero sí al final de esa travesía que tuvo, pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y quizás en ese momento Job entiende que Dios ha hecho algo en su vida difícil. Lo ha hecho pasar por un sufrimiento para que Job pueda decir, antes yo sabía de ti, pero ahora te conozco. Y por tanto nos preguntamos, la pregunta que hizo James Montgomery Boyce, ese pastor de la iglesia 10th Presbyterian en Filadelfia, que dijo, sabemos que Dios es bueno. ¿Verdad que sabemos que Dios es bueno? Sabemos que lo que Dios hace es bueno. ¿Lo sabemos, sí o no? Entonces, si Dios está haciendo algo en tu vida, ¿tú lo cambiarías? Y si eso que Dios está haciendo en tu vida es a través del sufrimiento, ¿tú lo cambiarías? En este pasaje que vamos a ver en el día de hoy hay una cuarta razón por la cual sufrimos. Y es en la que Pedro se concentra en esta carta. Y es el sufrimiento a causa de nuestra fe. Ya hemos visto este tema antes, brevemente. Pero ahora Pedro va a hacer énfasis en los próximos pasajes que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Y yo creo que nos va a enseñar algunas cosas. Y en la manera en que nosotros vamos a procesar y entender esto del sufrimiento por nuestra fe, los principios de cómo reaccionamos a ese sufrimiento se van a aplicar igualmente a cualquier tipo de sufrimiento por el cual usted esté pasando. Somos, ¿qué? Extranjeros y peregrinos. Estamos expuestos a los sufrimientos que mencionamos hace unos momentos atrás. Pero en el pasaje que vamos a leer hoy vamos a ver que también vamos a sufrir por nuestra fe. ¿Se atreven a decir amén? Amén. Amén quiere decir que así sea. Y es difícil decirlo, pero quizás al final del día de hoy, cuando hablemos de algo que quiero compartir con ustedes, ese amén va a ser no porque yo se lo pedí. Y ustedes son buenos como audiencia. Ese amén va a salir de ustedes porque ustedes entienden dos cosas bien importantes que vamos a ver. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 en adelante, yo quiero que usted vaya allí conmigo y vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 3, los versos 13 en adelante. En estos versos vamos a ver dos ideas principales. Yo quiero que usted vea conmigo cuáles son. Versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor. Algunas versiones dicen a Cristo el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Que Dios bendiga su palabra en este día. Hay dos ideas en este pasaje que yo quiero compartir con ustedes. Y estas dos ideas son que el sufrimiento nos identifica con Cristo en dos maneras diferentes. ¿Tú te identificas con Cristo en el día de hoy? ¿Te pareces a Cristo en el día de hoy? Creo que fue el viernes, yo estaba sentado ahí atrás y Laura me pasa el teléfono y está la foto de Jasmine con su nuevo bebé. La hermana Jasmine tuvo su bebé, varoncito, lindísimo. Y ella dice inmediatamente, es igualito al papá. Y yo lo veo, yo digo, se parece a todos los babies cuando nacen, están todos arrugados y bellos toditos, especialmente si son los suyos, pero y yo digo, yo no sé si se parece al papá, parece que sí. Ella dice, no, es igualito al papá. Y yo te pregunto a ti, ¿tú eres igual a Cristo? ¿Te asemejas a Cristo? ¿Te identificas con Cristo? Miren, el hecho de que estás aquí hoy, en cierta manera, es un testimonio de tu identificación como cristiano, o por lo menos que simpatizas con lo que está sucediendo aquí. El hecho quizás de que hayas cantado o ofrendado es también indicio de una identificación con Cristo, pero si tú tuvieras que sufrir por esa identificación, si alguien entrara aquí y te hiciera besar otra bandera simbólicamente que no es la bandera del Evangelio, ¿estarías dispuesto a besarla? ¿Cómo cambiaría tu vida y tu conducta si tuvieses que sufrir por tu identificación con Jesús? David y Aida Spencer son profesores en el seminario. Ellos escribieron un libro que se llama Joy Through the Night. Si usted algún día quiere leer un libro que los va a ayudar a cómo procesar el sufrimiento, pues lea este librito. Y ellos dicen ahí, cada teoría sobre el sufrimiento está íntimamente relacionada a nuestro entendimiento de quién Dios es. Y cada teoría operacional, de la manera en que tú operas, afecta la manera en que tú vives. Y si yo puedo traducírselo, lo que ellos están diciendo es, la manera en que tú sufres, lo que tú piensas acerca del sufrimiento, identifica lo que tú crees que Dios es. O cómo tú crees que Dios es. Y cada manera, cada teoría de operar que tú tienes acerca de cómo Dios es relativo a tu sufrimiento, cambia tu conducta o afecta tu conducta. Tu respuesta a esta pregunta refleja lo que crees acerca de Dios y de nuestro Señor Jesús y afectan la manera en que vives. Y te hago la pregunta otra vez, ¿te identificas con el sufrimiento de Cristo? Porque este pasaje lo que me está diciendo es que tenemos que sufrir, que si sufrimos somos bendecidos y que Cristo también padeció. Si nos queremos identificar con Jesús, ¿usted quiere identificarse en el día de hoy con Jesús? ¿Usted quiere decir soy cristiano, llevo su apellido? Pues entonces usted tiene que estar dispuesto a responder a la pregunta, ¿me identifico con el sufrimiento de Jesús? Volvamos al pasaje, yo quiero compartir dos cosas con ustedes. Primero, el sufrimiento nos identifica con Cristo como nuestro Señor. El sufrimiento nos identifica con Cristo como nuestro Señor.
Y préstenme atención para ver si nos podemos entender. En el versículo 13, Pedro hace una pregunta que es retórica. El versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si nosotros seguimos celosamente, pudiéramos decir, el bien? Y yo digo, bueno, Pedro, todo el mundo nos puede hacer daño, ¿verdad que sí? Pero lo que Pedro está diciendo es que nadie puede tocar lo que Dios ha hecho por ti. Las promesas de Dios para ti, nada ni nadie las puede cambiar. Entonces Pedro dice, ¿quién te puede hacer daño? Y yo pudiera decir, bueno, la naturaleza caída me puede hacer daño. Fulano de tal me puede hacer daño. Pero lo que Pedro está diciendo es, en el futuro, el día que tú llegues al cielo, nada de lo que sucede aquí, ni nadie de que está aquí puede afectar esa promesa que tú tienes. Pero los versos 14 y 15 me dicen que aunque tengo esa promesa, es posible que yo tenga que sufrir. Miren lo que dice el versículo 14. Mas también, si alguna cosa, ¿qué? Padecéis. Por causa de la justicia, ¿qué? Bienaventurado sois. Y por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estén siempre preparados para presentar una defensa frente a todo aquel que te pida o que demande razón de la esperanza que tú tienes. ¿De qué es que Pedro está hablando aquí? Saben, Pedro hace una alusión, cita en cierta manera un pasaje del Antiguo Testamento que le pone luz a esto. Que si tú entiendes el contexto de lo que Pedro está diciendo, tú vas a entender por qué él dice lo que dice. El pasaje que él está citando está en el libro de Isaías. Y Dios le dice al pueblo, escuchen, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Pedro está citando un pasaje. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando leemos la palabra de Dios, si Pedro cita un pasaje del Antiguo Testamento, yo debo ir a ese pasaje. Ahora, Pedro no dice en su carta, y dice en el libro de Isaías, capítulo 8, verso 2, ¿verdad que él no dice eso? Entonces, paréntesis aquí, mis queridos, si queremos entender la palabra de Dios, tenemos que conocerla. Y cuando Pedro cita ese pasaje, tu mente debe decir, espérate, yo sé dónde está eso. Digan amén ahora. Y por eso es que a mí no me gustan las Biblias en los teléfonos. Y tengo Biblias en mi teléfono. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil decir, eso está en el libro de Isaías. Y voltear las páginas y buscarlo. Es importante que entendamos por qué Pedro cita ese pasaje. Bueno, lo que Pedro está citando es la historia de un tal rey Acaz, o Ahaz en inglés. Y Acaz se encuentra en una situación bien difícil. Peca, que se llama así, el rey del pueblo del norte de Israel, se ha unido a otro rey que se llama Rezín, para atacar a su pueblo, a Judá. Y Acaz sabe que él no puede pelear contra los dos. Ha llegado un momento difícil y él sabe que su pueblo va a sufrir. Que si lo atacan es muy posible que lo quiten, porque esa es la idea que tienen ellos. Ellos tienen ya un títere que van a poner en su lugar. Y en el relato de Isaías dice, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Efraín es otro nombre para la nación de Israel, la del norte. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Te han llegado momentos difíciles en tu vida donde te has estremecido? Una enfermedad, una mala noticia. Te llaman a la oficina de recursos humanos. Cuando a uno lo llaman a la oficina de recursos humanos, casi nunca es por una buena razón. O viene tu jefe y te dice, lo siento, pero tu posición ha sido eliminada.
te llegan malas noticias. Y en ese momento tu reacción a eso va a reflejar cómo está tu identificación con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pueblo se estremece y en ese contexto es que Dios le dice, no tengan miedo. Miren el final del versículo 14. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué es lo que Pedro me está diciendo entonces? Si sufro por alguna causa a razón de mi fe, yo no debo tener ¿qué? Temor. Solamente a Dios debo temer. Los seres humanos no me pueden hacer daño, me pueden causar sufrimiento. En un sentido me pueden hacer daño, pero mi vida está en las manos de Dios. Entonces, miren, pueden haber dos tipos de reacciones nuestras al sufrimiento o a nuestra identificación con Cristo como nuestro Señor. Porque noten las palabras del versículo 15. Sino santificad a Dios, dice la Reina Valera. Algunas versiones dicen a Cristo. Algunos manuscritos tienen la palabra Cristo ahí en vez de Dios. El Señor. ¿Qué es lo que es un Señor en tu vida? El que manda, el que está encargado. Y en el contexto nuestro bíblico, nuestro Señor también es aquel que nos cuida, que nos guarda, que tiene nuestras vidas en sus manos. Pueden haber entonces dos reacciones nuestras a Cristo como Señor. Primero, yo puedo decir, bienaventurado soy. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Si son vituperados, si sufren a razón de su fe, ¿qué es lo que tenemos? Léanlo ahí. ¿Qué es lo que somos? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué? Bienaventurados, benditos, felices, como usted quiera traducir esa palabra. Es una bendición sufrir por tu identificación con Cristo. Dígame ahora. Es una bendición. ¿Por qué? Porque te identifica con Cristo como tu Señor. Porque en ese momento de esa crisis, tú o vas a decir, Dios está en cargo de todas las cosas, o tú vas a hacer como hizo Acaz. ¡Ay de mí! ¡Oh, my God! ¿Qué voy a hacer ahora? Y voy a echar afuera y a un lado todo lo que Dios me ha prometido y voy a reaccionar en una manera loca quizás. Nosotros nos identificamos con Cristo en su sufrimiento porque reaccionamos como si Él es nuestro Señor. También puede haber temor. Temor que te estremece, ¿o qué más? O confianza de que Dios te libra. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al pueblo en ese momento? No tengan miedo. No tengan, si usted lee el contexto de ese pasaje, Dios le va a decir en un momento dado, un sermón que prediqué yo aquí en un tiempo de Navidad, esos dos reyes son como tizones ardientes. Yo los voy a apagar, dijo Dios. No te preocupes, Acaz, por ellos. Tú puedes tener temor que te estremece o tú puedes tener confianza de que Dios va a hacer algo grande contigo. Tú puedes estar enfrentado a una bandera y que alguien te diga o la besas o te entro a piñazos. Y decidir que mi identidad ese día la vendo por no llevarme un paquetón de golpes. Podemos santificar a Dios o lo podemos defraudar. ¿Sabían ustedes? Tu vida puede ser algo que reverencia a Dios o algo que deja a Dios con una mala reputación. Nosotros no declaramos ni decretamos nada por nosotros mismos, pero nosotros sí declaramos lo que Dios declara. Y por medio del sufrimiento podemos con nuestras actitudes y nuestras acciones declarar que Dios sigue siendo nuestro Dios. Cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos pasando por una situación difícil, tu conducta o puede reflejar que tú reverencias a Dios. Se dice así, que tú honras a Dios, que le das la gloria a Dios, o puede reflejar que tú estás buscando ayuda por todos sitios posibles y que Dios es tu tercera o tu cuarta opción. Podemos hacer como hizo Acaz. Si ustedes leen el relato de esta historia en el libro de Reyes, Segunda de Reyes,
Usted va a ver que en vez de confiar en Dios, Acaz hizo una alianza con el rey de Asiria. Acuérdense, lo estaba atacando el rey de Siria y él fue e hizo una alianza con el rey de Asiria. ¿Pero saben cómo la hizo? Tomó el oro y la plata del templo y la usó para pagar ¿cómo se llama eso? Lo que le ofreció al otro rey para que lo viniera a ayudar. El oro y la plata del templo. ¿Ustedes creen que eso fue una decisión sabia de Acaz en ese momento? ¿Estaba usando sus cabales en ese momento? ¿Estaba pensando bien en ese momento? Miren, a veces cuando nosotros estamos pasando por un sufrimiento grande en nuestras vidas, en vez de honrar a Dios, hacemos cosas locas. Nos tiramos por cualquier avenida que se nos preste, olvidándonos de que Dios me dice, no temas, que yo estoy encargado de todas las cosas. Nosotros podemos defender nuestra esperanza o no defenderla. ¿Tenemos esperanza? ¿Cuál es la esperanza del creyente? De que esto no es el fin. De que Cristo ha comprado para mí mi vida, me ha redimido. De que esto que está pasando aquí no es donde se terminan las cosas. El creyente tiene una esperanza de un más allá. Entendiendo perfectamente bien que estamos aquí mientras esperamos ese más allá, ¿verdad que sí? Porque algunos de nosotros quisiéramos quizás que Dios nos diga, oh, te convertiste, tú eres creyente, ven, te llevo. Y se acabaron nuestros problemas. Pero no es así, Dios nos deja aquí para que demos testimonio con nuestra conducta de que reverenciamos a Dios, de que Cristo es nuestro Señor. Y si me atrevo, este martes pasado la mamá de nuestro hermano Eliud pasó a la eternidad. Y hubo algo que sucedió, bueno, todas las muertes conmueven el alma, ¿verdad? Lo conmueven, pero hubo algo que sucedió ahí que a mí me llamó mucho la atención. Yo llegué justo después que ella había muerto. Y estábamos ahí, obviamente, uno abraza, uno llora. Estaba la hermana de Eliud, Elizabeth y Eliud, estábamos los tres y lloramos juntos. Y en un momento dado, ellos decidieron orar. Y yo dije, yo voy a echarme porque a los pastores nos ponen a orar todo el tiempo, ¿saben ustedes eso? A pastor ore por la comida, pastor ore por el tiempo, pastor ore. Y en ese momento yo me di cuenta, esto no me toca a mí. Yo voy a estar aquí, pero ellos comenzaron a orar. Y miren, hubieron oraciones ahí con lágrimas. Hubieron oraciones de gratitud. Señor, gracias por mi mamá. Gracias por el tiempo que la tuvimos, lo buena que fue. Hubieron oraciones donde le daban gracias a Dios porque ya no sufría más. Porque la hermana Aida sufrió mucho. Pero hubo una oración que me llamó mucho la atención. Y es una oración que hicieron los hermanos donde ellos decían, hay una esperanza. No solamente de que vamos a verla, sino de que yo sé que ella está en la presencia de Dios. Miren, cuando defendemos nuestra fe de esa manera, la gente no sabe qué hacer. Y algunos, como dice el versículo 16, van a voltearse en contra tuya precisamente porque tú declaras con tu conducta, declaras con tus actitudes, declaras con tus acciones que Jesucristo es tu Señor y te identificas con Él aún en el sufrimiento. ¿Cuál será tu reacción cuando tengas que sufrir? ¿Vas a poder defender tu fe? ¿Qué hizo Acaz? Miren, Acaz no solo tomó el oro y la plata del templo, sino que hizo una alianza con este rey. Y fue a ver al rey a la ciudad de Damasco, porque el rey ese, Tiglat-Piser se llama, un nombre tremendo. No le pongan Tiglat el Piser a sus hijos, pero fue y atacó los sirios, ¿verdad? Y conquistó a Damasco, la capital de los sirios. Y este rey, Acaz, va a visitar a su nuevo aliado, a su pana, ¿verdad? Y ve que este rey ha hecho un altar a sus dioses paganos. Y a Acaz le gusta. Mira qué bonito. Y lo pinta.
Y le dice a su sacerdote Urías principal, le dice, yo quiero uno como ese y yo quiero que me lo pongan en el templo de Jehová. Yo no sé lo que le dijo Urías, yo sé lo que hizo. Urías besó la bandera. Usías tomó el diseño, volvió a Israel, entró en el templo, quitó y dañó los altares y los artefactos que estaban en el templo que Dios había ordenado que deberían estar ahí y puso ese. Escúcheme bien. ¿Defendió su fe Acaz? La vendió. Y entonces dijo, yo voy a consultar a Dios en este altar pagano que yo he puesto en el mismo centro del templo, cosa que estaba prohibida para el rey. Los sacerdotes eran los que consultaban a Dios en el templo, el rey tenía que estar afuera. Y él dijo, no, yo voy a hacer mi propio altar al modelo de los reyes paganos y lo voy a poner en el templo y lo voy a adorar allí. ¿Ustedes creen que Acaz defendió su fe ese día? ¿Dio testimonio de lo que él creía en medio de su sufrimiento? No se identificó con Dios. Nosotros tenemos que identificarnos con Cristo en el sufrimiento, defendiendo nuestra fe con nuestras acciones. Que la gente sepa y diga, esa persona sabe pasar por el sufrimiento. Y también lo último, nosotros podemos tener una buena conducta o no tenerla. Ya hemos hablado bastante de Acaz, no lo vamos a seguir mencionando. La Biblia dice de él, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como había hecho David su padre. Y el versículo 17 dice, miren, es mejor que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y esa expresión, si la voluntad de Dios así lo quiere, es una manera de Pedro decir, ¿saben qué? Eso es lo que Dios quiere. Que tú hagas el bien cuando padeces. Y que cuando hagas el bien, que tu conducta te identifique con el sufrimiento de Cristo. Que tú puedas ser una persona que eres bienaventurado cuando sufres. Que tienes temor, que no te estremeces, sino que tú dices, Dios está en cargo de todas estas situaciones, que tú santificas a Dios con tu conducta. Y las otras cosas que hemos visto. Mis queridos, el sufrimiento es inevitable. Por favor, entiendan eso. Vamos a sufrir. Y aquí Pedro nos está diciendo, si eres creyente, si eres cristiano, vas a sufrir porque eres cristiano. No quisiéramos escuchar eso, ¿verdad que no? Y algunas iglesias han besado la bandera y te dicen, para de sufrir, como si fuera una orden de Dios, que tú puedes decretar y declarar que tú vas a parar de sufrir porque eres cristiano. ¡Mentira del diablo! Jesús dijo, en este mundo ustedes van a tener aflicción, pero no teman, digan gloria a Dios. Yo he vencido al mundo. Y el salmista dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Vamos a sufrir. Entonces, en el próximo pasaje que están aquí, los próximos versos, hay unas cosas aquí que son difíciles de entender y vamos a tratar de ir por ellas rápidamente. Porque la segunda cosa que yo quiero decirles a ustedes es que el sufrimiento nos identifica como Cristo nuestro Salvador. El primero es con Cristo como nuestro Señor, porque en el sufrimiento hacemos lo que Él dice que debemos hacer, ¿verdad? Pero en el sufrimiento también nosotros nos identificamos con Cristo nuestro Salvador. Y déjenme decirle por qué. Miren el versículo 18, dice, porque también que, ¿quién? Cristo padeció. Así que Pedro hace un vínculo aquí entre estos primeros versos que leímos y esto que él nos va a decir ahora. Él nos va a decir, tú sufres, siendo cristiano, porque Cristo sufrió por ser el Hijo de Dios. ¿Te identificas con Cristo? Pues tienes que identificarte con su sufrimiento también. Entonces, lean conmigo estos versos otra vez. Porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue
y predicó a los espíritus encarcelados. Y vamos a tratar de desmenuzar eso un poquito. Y el versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. ¿Por qué fueron salvadas? Por agua. El agua fue el instrumento que Dios usó para castigar, pero el agua también es lo que hacía que el arca flotara, ¿verdad que sí? El 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y tenemos que entender qué es lo que Pedro está diciendo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el bautismo nos salva, ¿verdad que sí? Así que entendemos qué es lo que Pedro está diciendo, lo vamos a ver. Y dice Pedro, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, el deseo de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está ¿dónde? A la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nos identificamos con Cristo en su salvación o como nuestro Salvador. ¿Saben por qué? Porque en ese acto de salvación, en ese acto donde el bautismo simboliza lo que sucede, nosotros estamos diciendo que quien hace posible que yo sufra identificándome con Cristo es aquel que venció la muerte y el sufrimiento en la cruz. Y Pedro nos está diciendo dos cosas aquí, yo creo que son bien importantes. La razón por la cual el creyente puede sufrir e identificarse con Cristo es porque Cristo lo hizo posible. No es por tu propia fuerza, es lo que te estoy tratando de decir en el día de hoy. Ustedes deberían estar diciendo, gloria a Dios y amén. You can't do this by yourself, but it is Jesus' death and resurrection that makes it possible that you can suffer and identify with Christ. Hace posible que tú puedas identificarte con Cristo. Ahora miren, el sufrimiento de Cristo es para morir por los pecados y morir una sola vez. Tú y yo no podemos morir con los pecados, así que no nos estamos identificando con la muerte de Jesús en ese sentido, ¿me entienden? Yo no puedo morir por mis pecados. Si trato de morir por mis pecados, lo que hice fue morir. No me pueden llevar, solamente Cristo es el único que puede llevarme al Padre. El sufrimiento de Cristo fue uno del justo por los injustos. Nosotros somos ¿qué? Injustos, a menos que se nos haya dado la justicia de Dios. Solamente Dios es perfecto, solamente Dios es perfectamente justo. Así que también es diferente a nosotros. Y el sufrimiento que Cristo hace, lo hace posible que yo muera con Él y resucite con Él, lo cual vemos simbolizado en la ceremonia del bautismo. Y por eso es que yo creo que Pedro entonces mete este tema aquí. Y típico de Pedro en esta carta lo entra como si fuera un desvío. Uno dice, pero ¿para dónde va Pedro? Porque Pedro a veces presenta un tema. Versículo 19, Cristo fue, 18, fue muerto en la carne, ¿verdad? Y vivificado en el espíritu. Y entonces Pedro dice, y en el espíritu fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Y ahí empieza una gran discusión en el mundo cristiano. Y como tenemos cientos de años tratando de responder a esa pregunta, ¿qué quiere decir eso? Pues hoy yo me salvo de tener que explicárselo todo. Porque les digo, en el mundo cristiano, esta pregunta de interpretación de qué es lo que está sucediendo en estos próximos versículos, pues hay 4 o 5 grandes interpretaciones, todas diferentes. Dice, en el cual, versículo 19, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Así que algunos dicen, bueno, lo que Pedro está diciendo es que Cristo en espíritu fue y predicó en los días de Noé, ¿verdad? Y los espíritus que ahora están encarcelados, en aquel entonces no estaban encarcelados, ¿verdad? Es como cuando usted dice, la reina Elizabeth nació en el año 1908, pero en el 1908 ella no era la reina, ¿verdad que no? Usted está hablando de algo que ella es ahora y lo menciona como si fuese en aquel entonces. Así que cuando Pedro dice, los espíritus encarcelados están encarcelados ahora,
Pero en aquel entonces fue aquellos a quien Jesús, a través de Noé, le predicó. Esa es una interpretación. La segunda interpretación es, y hay variaciones de esas, no se las voy a dar todas, ustedes pueden leer muchísimos libros que yo les puedo prestar. Cristo fue en espíritu al infierno a predicarle a los encarcelados allí, para una de dos razones: para proclamar su victoria. Es como que Jesús va al infierno y le dice, I told you I was going to do this. Y le dice al diablo y a todos sus secuaces, ¿tú ves? Gané. Otros dicen que Cristo va al infierno a predicarle a los espíritus encarcelados para darle otra oportunidad de aceptar el mensaje de salvación. Esa segunda interpretación nosotros la descartamos. La Biblia no habla de ninguna segunda opción. Nosotros no somos universalistas, no creemos que todos van a ser salvos. Entendemos perfectamente bien que solo son salvos aquellos que Dios ha escogido y que hay otros que se van a perder. Y el libro de Apocalipsis lo dice claramente, no creemos que el Dios, porque sea un Dios de amor, va a salvar a todo el mundo. ¿Usted cree eso? Qué bueno. La tercera opción es que Cristo, a través de su muerte y de su resurrección, da un testimonio a las potestades del mal. Que esas dos acciones, morir y resucitar, son un testimonio en contra de estas potestades que él va a mencionar después en el versículo 22. Miren, la primera o la tercera o variaciones de esas quizás las podemos entender. Pero yo creo que hay algo importante aquí que Pedro está haciendo. Y a veces por tratar de entender esto, perdemos el vínculo, el link que él está haciendo. Porque Pedro me va a decir que eso sucedió cuando Dios estaba predicando a través de Jesús y a través de Noé a los que estaban en el tiempo de Noé, que fueron, en la humanidad, ustedes saben que fue borrada, ¿verdad? Fue destruida casi en su totalidad, excepto 8 personas, por un diluvio. Y Pedro entonces dice, y eso es lo que es el bautismo. Miren los versículos 21, el bautismo que corresponde a esto nos salva. Y lo que Pedro está diciendo es, el bautismo es una declaración pública de que tú has muerto al pecado, que te identificas con la muerte de Jesús. Y Pedro es claro en decirte ahí, esto no te limpia. ¿Ustedes lo vieron ahí? Así que Pedro mismo te está diciendo que lo que el bautismo simboliza es donde está tu salvación. Que el bautismo por sí mismo no salva a nadie. Que no hay nada místico en eso. Como tienen algunas otras ramas del cristianismo. La idea de que el bautismo es lo que te salva. Y Pedro está diciendo el identificarte con la muerte de Jesús, con sumergirte, pero también identificarte con la resurrección de Jesús. Eso es lo que te salva. Y el bautismo es un símbolo de eso. Y entonces, como termina el pasaje, es como me llama la atención, porque Pedro dice que después que Cristo resucita, al final del versículo 21, entonces dice, quien habiendo subido al cielo está a ¿qué mano de Dios? Ustedes saben que la diestra siempre es la mano de poder. Simbólicamente, cuando usted ve la diestra del trono de Dios, es el poder de Dios. Cuando usted ve a alguien sentado en un trono en la Biblia, es porque tiene autoridad y poder. ¿Dónde está Jesús ahora mismo? A la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Pero también al estar ahí, lo que Dios le está diciendo a nuestro enemigo es, yo gané en la muerte y en la resurrección de mi Hijo Jesús, la cual yo causé. La humanidad es salva y tú, diablo, no ganas. Así que yo me identifico en el sufrimiento de Jesús, porque miren, sin la cruz y sin el sufrimiento no hubiese salvación. Yo tengo que identificarme con el sufrimiento de Jesús como mi Salvador y entender que si me toca a mí sufrir por mi fe, debo considerarlo una bendición para mi vida.
Jesús resucitado está a la diestra de Dios Padre. Y a Él están sujetas todas las autoridades, todos los ángeles. Mírenlo ahí. Toda autoridad, toda potestad, todo ángel sujeto a Él. Porque Él tiene poder. Miren, Thomas Schreiner dice, el mensaje para los lectores de Pedro es claro. En sus sufrimientos, en tus sufrimientos, Jesús todavía reina y Jesús todavía gobierna. Dígame conmigo. Yo puedo estar pasándola mal, pero Jesús está reinando en potestad. Y esa esperanza de estar con Él un día nadie me la quita. Y no importa lo que yo esté pasando aquí, yo entiendo que hay una esperanza para mí que nada ni nadie me puede quitar, que no hay ángel, ni potestad, ni demonio, ni diablo que pueda cambiar la esperanza que yo tengo en Jesucristo y en mi identificación con Él en su salvación. Y Thomas Schreiner dice, Él no ha entregado a los creyentes al poder de las fuerzas de maldad, aun si sufren hasta la muerte. Jesús, a través de su muerte y resurrección, ha triunfado sobre todas las fuerzas demoníacas y por tanto, por implicación, los creyentes también estamos reinando con Él. ¿Se acuerdan dónde estamos nosotros según el libro de Efesios? Sentados al lado de Jesús, a la diestra de Dios Padre. Tú puedes que estés aquí sufriendo, tú puedes que haber estado en una funeraria el martes, pero tú estás sentado en gloria con Jesús porque te identificas con Jesucristo como tu Señor, te identificas como Jesucristo como tu Salvador y esa identificación te hace posible a ti pasar por cualquier sufrimiento aquí en la tierra. Y nadie que no tenga esta esperanza puede decir lo mismo. ¿Te identificas con el sufrimiento de Cristo Jesús? Recuerden las palabras que leímos al principio. Cada teoría, cada manera que tú interpretas el sufrimiento está relacionado íntimamente a quién tú crees que Dios es. De la manera en que tú sufres o reaccionas al sufrimiento, es una carta abierta para los que te están mirando, que dicen, oh, mira cómo esta persona piensa de Dios. O te identificas con el sufrimiento de Cristo como tu Señor, o no. O te identificas con el sufrimiento de Cristo como tu Salvador, o no. De la manera que reaccionas, responde a esa pregunta. Termino. Miren, yo sé que pasar por sufrimiento es difícil. Y no estoy hablando de un mal rato. Estoy hablando de cuando el sufrimiento te agarra y te da duro. Cuando pierdes un ser querido. Cuando pasas por una enfermedad, una situación que no tiene explicación. Y yo no estoy parado aquí al frente tratando de decirle, minimizando eso. Yo entiendo que como seres humanos sufrimos. Yo lo entiendo, lo sé, yo sufro también. Yo lloré como un baby esta semana. El martes con el hermano Elío, el jueves en mi casa, celebrando el cumpleaños de mi papá, que ya está en la gloria. Y viendo fotos de él, y no sé por qué me puse a hacer eso, porque lo que me hace es llorar. Pero saqué todos los videos que tenía de él, todas las fotos, me puse a verlo. Y, viejo, ¿por qué te fuiste? Pues 103 años, ¿por qué no se iba a ir? Pero duele. Yo entiendo también, miren, que como cristianos estamos llamados y en un sentido ordenados a reaccionar diferentemente, ¿verdad? Y a veces pensamos que Dios como que es sadista, como que Dios nos mete en problemas y nos hace sufrir a propósito, como que le gusta eso. Eso es una mentira del diablo. Lo que es verdad es que en esta tierra tenemos que sufrir, es parte de lo que vivimos, pero mi reacción al sufrimiento está bajo mi control. Tú no puedes controlar si te enfermas.
Tú no puedes controlar quizás si te despiden de tu trabajo, suponiendo que no es porque te portaste mal. Tú no puedes controlar que te dé un cáncer a ti o a un familiar. Pero tu reacción a ese sufrimiento puede identificarte con Cristo o no identificarte con Cristo. Y por eso la pregunta, ¿te identifica tu sufrimiento con Cristo? Es la pregunta con la cual yo quiero que nosotros pensemos un momento y salgamos de aquí. Is the way you suffer, does it identify you with Christ as your Lord? ¿Te identifica con Cristo como tu Señor? Que si Él te dice no temas, tú obedeces y no temes. Si Él te dice no te estremezcas en esta situación, tú dices, ok, sé que estoy pasando por un momento difícil, pero Jesús es mi Señor. Y Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y tiene todo poder sobre lo que me está sucediendo a mí. ¿O no? Y yo quisiera orar con ustedes en este momento, pero miren, yo no voy a orar para que Dios te quite el sufrimiento. No. La vez pasada dijimos que si Dios está causando sufrimiento en tu vida, todo lo que Dios hace es bueno. Por tanto, no lo cambiaríamos. Y suena duro eso. Pero si yo entiendo que todo está bajo el control de Dios, pues entonces yo no quiero que Dios me quite el sufrimiento, yo quiero que Dios cambie mi reacción al sufrimiento. Y si a Él le place quitarme la enfermedad, quitarme la situación, cambiar mis circunstancias, amén y amén. Pero si no, yo sigo diciendo, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Y si Él sufrió por mí en la cruz, yo puedo sufrir por mi fe también. Vamos a orar. Señor, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Yo te pido en este día que aquellos que estén pasando por un sufrimiento difícil, por un momento cargado de angustia, Señor, por tiempos donde las preguntas sobran y las respuestas no las encontramos. Yo te ruego, Señor, que tú nos consueles. Si está en tu bendita voluntad cambiar esas circunstancias, hazlo. Tú eres todopoderoso y tú eres soberano. Pero si no, y más, oh Dios eterno, si tú estás usando ese sufrimiento para algo bueno en mi vida, como hiciste con Job, Señor, lo aceptamos. Y solo te pedimos que nos consueles y nos ayudes en medio de ese dolor. Para que un día nosotros podamos decir como Job, yo sabía de ti, pero ahora a través de este sufrimiento te conozco, mis ojos te ven. Señor, ten misericordia de nosotros los humanos, tus hijos aquí en la tierra, que te necesitamos. Pero salimos de aquí, oh Dios eterno, dispuestos a identificarnos con Cristo como nuestro Señor en el sufrimiento cualquiera que sea. Y también a decir, me identifico con Cristo como mi Salvador. Porque esa salvación me sienta a mí al lado de Jesús en el reino de los cielos. Y aunque esté aquí en la tierra, mi herencia y mi morada está allá. Y soy meramente un extranjero y un peregrino aquí. Gracias, Padre, bendícenos al salir de este sitio, llévanos con tu paz y con tu bendición y con la alegría de saber que al identificarnos con Cristo estamos mucho mejor que en haberle traicionado o defraudado. Queremos ser cristianos que den testimonio de que lo somos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde.